Un pastor le quitó todo a una huérfana, pero un caballo flaco compartió su comida. Lo que sucedió después reveló un secreto que nadie estaba preparado para descubrir. Suscríbete para más historias emocionantes donde una yegua puede cambiarlo todo. Comenta desde dónde nos ves. El chirrido agudo del portón de alambre rompió el silencio de la tarde. Clara se detuvo en seco al escuchar el motor de un taxi levantando polvo en la entrada. Tenía las manos aún húmedas del agua con jabón con la que fregaba el piso, pero no fue eso lo que le hizo temblar. Era la certeza de que el momento había llegado. La puerta del taxi se abrió lentamente. Marisol bajó con una pequeña mochila colgando de un solo hombro y una mirada que no tocaba nada. No lloraba, tampoco hablaba. Solo apretaba los labios como si dentro de su boca viviera una verdad demasiado pesada. «Hola, mi niña», dijo Clara, tragándose el nudo. Avanzó hacia ella, pero no hubo abrazo, solo el contacto frío del aire entre ambas. «¿Esta es su sobrina?», preguntó el chofer mirando a Clara con impaciencia. Ella asintió y pagó la tarifa con manos temblorosas. Marisol ya había comenzado a caminar hacia la casa, arrastrando los pies por el camino de grava. No miraba los árboles, ni las gallinas que picoteaban cerca del pozo, ni siquiera el cielo rojizo, que esa tarde parecía un manto de sangre mal disuelta. Clara cerró la reja tras de sí. El viento sopló con fuerza, haciendo que una de las ventanas del frente golpeara con un estruendo seco. El corazón de Clara saltó. Dentro, la casa olía a maíz cocido y tierra húmeda. Clara había preparado un cuarto con sábanas limpias y una muñeca antigua sobre la cama. Un intento de bienvenida que ahora parecía ridículo. «Puedes dejar tus cosas aquí, Marisol», dijo desde la puerta. La niña dejó la mochila en el piso sin mirar el cuarto. Sus ojos se clavaron en la muñeca, pero no dijo nada. Caminó hacia la ventana y la cerró con firmeza, como si buscara apagar el ruido del mundo. Clara se apoyó en el marco de la puerta sin saber si debía irse o quedarse. El silencio era tan grueso que podía cortarse. «¿Tu mamá? Ella siempre hablaba de ti. Decía que eras buena para dibujar». Marisol se sentó en la cama. Sacó una libreta arrugada del bolsillo trasero de su pantalón y empezó a garabatear sin mirarla. Clara quiso decir algo más, pero un ladrido seco la interrumpió. Afuera, el perro viejo de los vecinos ladraba a la nada. El viento volvía a levantarse, esta vez arrastrando consigo una hoja del calendario colgado en la cocina. El día tachado, 8 de abril. El día en que todo cambió. «Voy a preparar té», murmuró Clara más para sí misma. Cuando volvió con la taza, encontró la libreta abierta sobre la cama. Un dibujo en lápiz mostraba una figura oscura detrás de una cruz y un rostro pequeño, sin boca, en el centro. Marisol dormía en posición fetal, abrazada a la muñeca que antes ignoró. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, observando las sombras que el viento formaba entre los árboles. A medianoche, un caballo relinchó a lo lejos. Algo se movía en el cerro, pero no era animal. Era una sensación, como si alguien o algo la estuviera observando. Clara se levantó, cerró la ventana y susurró para sí: «No me vas a quitar también a ella». Aferrada a esa promesa silenciosa, se preparó para lo que vendría. Porque aunque no lo sabía con certeza, en lo profundo de su pecho lo sentía. La verdadera tormenta aún no había comenzado. La primera mañana fue un silencio que se sentía en los huesos. El gallo cantó, pero nadie se levantó con prisa. Clara abrió los ojos cuando la luz ya entraba con fuerza por las rendijas de la ventana. Escuchó, ni un ruido, ni pasos, ni portazo, ni risas. Ese silencio no era de paz, era de ausencia. Se levantó con cuidado, como si cada tabla del piso pudiera despertar viejos fantasmas. En la cocina, el café hervía con un sonido que parecía una respiración pesada. Preparó un plato de pan con miel, lo colocó en la mesa y se quedó mirando hacia la puerta del cuarto de Marisol. La niña salió unos minutos después, descalza,
con los ojos aún hinchados de un sueño que seguro no fue bueno. Se sentó sin decir nada. No tocó el pan. ¿Dormiste algo, mija?, preguntó Clara, mientras removía el café con una cuchara de metal gastada. Marisol asintió apenas, sin levantar la mirada. Hoy podríamos salir al campo. Hay un mezquite grande allá arriba que da buena sombra. Te llevo si quieres. No quiero, dijo ella sin más. Clara sintió ese no como una piedra en el pecho. No era rebeldía, era agotamiento. La niña estaba atrapada en un lugar entre la tristeza y el miedo, y no sabía cómo sacarla de ahí. Pasaron los días como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Clara intentaba llenar los huecos con rutinas: barrer el patio, cortar el maíz, limpiar las jaulas de los conejos. Marisol la seguía a veces en silencio, con su libreta en mano. Dibujaba en los momentos más inesperados, como si necesitara que el lápiz hablara por ella. Una tarde, mientras Clara colgaba ropa en el lazo, escuchó un murmullo detrás del cerco. Dicen que la niña no habla porque algo vio cuando su madre murió. Clara giró de golpe. Dos vecinas hablaban entre sí, sin notar que ella estaba tan cerca. Cuando la vieron, fingieron sonrisas rápidas y se alejaron. Clara sintió cómo le hervía la sangre. «No saben nada», gritó, aunque ya nadie la escuchaba. Esa noche, la rabia no la dejó dormir. Bajó al patio con una manta sobre los hombros. El viento soplaba fuerte, trayendo olores de leña, tierra mojada y algo más, algo rancio como abandono. Marisol la encontró ahí, sentada en una piedra, con la mirada clavada en el cielo negro. «¿Por qué la gente habla tanto, tía?», preguntó con voz apagada. Clara se sobresaltó. Era la primera frase completa que le escuchaba desde que llegó. «Porque tienen miedo», respondió tras unos segundos. Y cuando uno tiene miedo, habla para no escuchar sus propios pensamientos. Marisol se sentó a su lado, en silencio. «Yo soñé que mi mamá me buscaba, pero no podía hablar. Tenía la boca tapada con un trapo. Solo me miraba», dijo de pronto. Clara sintió cómo se le apretaba el corazón. Le pasó un brazo por los hombros y por primera vez, Marisol no se apartó. «No estás sola, mija. Aquí no te va a pasar nada, te lo juro». El silencio se volvió más suave entre ellas. Días después, decidieron ir al pueblo por víveres. Al pasar por la iglesia, Herminio, el pastor, salió a saludarlas. «Clara, qué gusto verte. Y tú debes ser Marisol», dijo, inclinándose hacia la niña. «Eres muy parecida a tu madre. Dios la tenga en su gloria». Marisol no respondió, solo bajó la mirada. Clara notó cómo su cuerpo se tensaba, como si esa voz le trajera un frío conocido. «Estamos bien, gracias, Herminio. Solo venimos por arroz y jabón», dijo Clara cortante. «Cuando necesiten algo, lo que sea, ya saben dónde estoy», respondió él, con esa sonrisa suya que nunca terminaba de ser cálida. Al alejarse, Clara volteó a ver a Marisol. La niña caminaba con los puños cerrados, mordiéndose el labio. «¿Estás bien? No me gusta cómo me mira», susurró. Esa frase le taladró la cabeza todo el camino de regreso. Esa noche, mientras preparaba las tortillas, Clara supo que había algo que no le estaban diciendo. Algo que Marisol no podía poner en palabras. Y si lo que ella intuía era cierto, entonces no solo estaba enfrentando la tristeza, estaba entrando en una tormenta que apenas se asomaba. Pero por ahora, lo importante era una cosa: proteger a la niña, a toda costa. El domingo llegó con el cielo despejado y un calor seco que partía la tierra. Clara se arregló sin ganas, con su vestido de siempre y el rebozo que usaba más por costumbre que por fe. Marisol, en cambio, se negó a ponerse algo distinto. Fue a la iglesia con la misma ropa con la que había dormido, la libreta apretada contra el pecho como escudo. En cuanto cruzaron la puerta del templo, Clara sintió las miradas. Algunas eran de lástima, otras de puro chisme. Marisol se quedó cerca, pegada a su costado, como si no quisiera que la tragara el silencio de los bancos de madera.
El canto comenzó y, con él, la entrada de Herminio. Subió al púlpito con esa sonrisa que siempre parecía ensayada, alto, de voz grave y con una forma de hablar que hacía que la gente se quedara quieta, aunque no entendiera todo lo que decía. A Clara nunca le había gustado del todo, pero había aprendido a no llevarle la contraria. En el pueblo, cuestionar al pastor era como echarle sal a la herida. Todos reaccionaban. Después del sermón, Herminio se acercó a ellas con los brazos abiertos. «Clara, Marisol, qué alegría verlas por aquí», dijo, como si no fuera la primera vez que se encontraban. «Esta niña necesita orientación, cariño, y guía espiritual». Marisol no lo miró, pero su cuerpo dio un leve paso hacia atrás. «Gracias, padre. Estamos tratando de ajustarnos», respondió Clara con cautela. «No me digas padre, soy Herminio, un servidor, no un juez», sonrió mirando a la niña. «Tal vez Marisol podría venir algunas tardes a la iglesia. Le enseñamos a leer los salmos, a pintar con los otros niños, cosas que la ayudan a soltar lo que guarda dentro». Clara dudó, no porque la idea fuera mala, sino por la forma en que él hablaba de soltar, como si supiera exactamente qué había que liberar. «Lo voy a pensar, gracias», dijo con firmeza. «No tardes, Clara. A veces, cuando se cierran muchas puertas, la del alma también se tranca», dijo Herminio antes de girar y perderse entre los feligreses. Ya de regreso en casa, Clara colgó el rebozo detrás de la puerta. No quería hablar del tema, pero Marisol lo hizo primero. «No quiero ir». «No tienes que hacerlo si no quieres, mija. No me gusta cómo huele». Clara se detuvo. «¿Cómo huele quién?» «Él. Huele como a algo guardado mucho tiempo, como a humedad y a miedo». Esa noche, Clara se sentó sola en la cocina con una taza de té de manzanilla. Pensó en su hermana, en cómo ella sí confiaba en Herminio, incluso cuando ya estaba enferma. Recordó la última vez que la vio, frágil, en su cama, aferrada a un rosario que no soltaba ni dormida. ¿Qué tanto sabía su hermana? ¿Qué tanto cayó? El lunes siguiente, Herminio llegó a la casa con una canasta de pan y frascos de mermelada. «Es solo un gesto. Sé que adaptarse es duro. Para ambas», dijo. Clara lo recibió con cortesía, pero sin dejarlo entrar. «Te agradezco, pero no hace falta». Herminio la miró un momento. Luego bajó la voz. «Mira, Clara, sé lo que estás pasando. Créeme, lo he visto muchas veces. La niña necesita hablar. A veces es más fácil hacerlo con alguien que no es familia». Ella apretó los dientes. «¿Tú quieres ayudar?» «Por supuesto». «Entonces no la fuerces. Déjala que decida cuándo y con quién hablar. No todos los silencios necesitan romperse con palabras». Herminio sonrió, pero sus ojos no. «Lo entiendo. Aquí estaré, por si cambia de opinión». Cuando se fue, Clara cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Esa noche, Marisol se levantó a media madrugada. Clara la encontró parada frente a la ventana mirando al cerro. «¿Qué haces?» «La yegua estaba ahí». Me miraba. «¿Qué yegua?» «La flaca, la que vive allá arriba. No tiene nombre». Clara miró hacia la colina. No vio nada, pero no insistió. «¿Quieres que vayamos mañana a buscarla?» Marisol asintió sin hablar. Y ahí estaba, la niña que no quería hablar con nadie, queriendo ir tras una yegua sin nombre. Clara supo en ese momento que la ayuda no vendría de sermones ni promesas, sino de algo mucho más simple y honesto. Un animal que la niña eligió ver, una historia que estaba por comenzar donde nadie la esperaba. El sol apenas empezaba a calentar la tierra cuando Marisol se adelantó por el sendero de piedras. Clara iba detrás, con paso lento, cargando una bolsa de pan viejo y algunas zanahorias. La colina estaba desierta, cubierta de pasto seco y arbustos polvorientos. No se escuchaba más que el canto de los grillos y, a lo lejos, el mugido de una vaca perdida. «¿Dónde la viste?», preguntó Clara entre jadeos. Marisol no respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia un claro rodeado de mezquites.
avanzó con cuidado, como si temiera que un ruido brusco espantara algo frágil. Y entonces la vieron. Una yegua delgada, con las costillas marcadas bajo la piel sucia y el pelo enredado, estaba echada a la sombra de un árbol seco. Tenía una mirada vieja, resignada, pero no se movió al verlas. Solo giró la cabeza y parpadeó lento, como si las reconociera. «Ahí está», susurró Marisol, y dejó la bolsa en el suelo. La yegua no se levantó. Solo olfateó el aire, luego estiró el cuello y tomó un pedazo de pan. Masticaba con lentitud, sin apuro. Clara se agachó a un lado, sin acercarse demasiado. «¿Desde cuándo la has visto?» «Desde antes de que tú supieras que yo no dormía», respondió la niña sin mirarla. «Vengo cuando tú crees que estoy dibujando. ¿Y por qué no me dijiste nada?» «Porque si tú la miras como todos, también vas a pensar que es mejor dejarla morir». Clara tragó saliva. No esperaba esa respuesta. «Yo no soy como todos, Marisol». «Eso espero», respondió clavando los ojos en ella por primera vez en días. Desde ese momento, la yegua se convirtió en parte de su rutina secreta. Marisol la visitaba cada 2 días. Le hablaba bajito, como quien confiesa pecados. A veces solo se quedaba ahí dibujándola. Clara no preguntaba, pero tampoco ignoraba. Le daba pan, zanahorias, cáscaras, lo que tuviera. Sabía que ese vínculo era más que un capricho. Una tarde, mientras Marisol cepillaba con un trapo viejo el lomo áspero del animal, Clara notó algo en la pata trasera, una cicatriz vieja, mal curada, como una mordida o una herida de soga mal cortada. «¿Quién te hizo eso, murmuró Clara. La yegua giró la cabeza como si la hubiera escuchado. «No le gusta que le toquen ahí», advirtió Marisol. Se pone tensa, como si recordara algo. Clara se quedó pensando. ¿Cómo había llegado ese animal hasta ahí? Nadie en el pueblo la reclamaba, ni preguntaba por ella. Era como si nunca hubiera existido. Esa noche, Clara llevó a Marisol a cenar en silencio. Mientras partían tortillas, la niña habló de pronto. «Antes de que mi mamá muriera, vino el pastor. Estuvo con ella muchas veces». «Sí, lo sé», dijo Clara, sintiendo un frío en la espalda. «Una vez me mandaron al patio. Oí que discutían». Ella lloraba. Decía que eso no era justo. Clara dejó caer la cuchara. «¿Qué más oíste?» Marisol bajó la mirada. «Nada más. Pero él salió enojado. Y mi mamá después ya no fue la misma». El silencio se volvió espeso. Clara miró a la niña como si acabara de verla por primera vez. La yegua, la tristeza, el silencio, todo cobraba un nuevo sentido. Afuera, el viento sopló con fuerza. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar del patio. Clara se levantó de inmediato, salió con la linterna en mano. Nada. Solo ramas, hojas volando y un ruido lejano, como un relincho, pero no de alegría. Era un sonido áspero, como de advertencia. Volvió adentro y cerró con llave. «Ya no vas sola a la colina, ¿me oyes?» «¿Por qué?» «Porque tengo miedo de que alguien más sepa que vas». Marisol no protestó, solo asintió, como si también lo hubiera presentido. La yegua no solo era un animal abandonado, era un espejo, y en ese reflejo empezaban a verse cosas que Clara no estaba segura de querer recordar, pero sabía que ya no podía ignorar. Todo empezó con un cuaderno. Herminio se lo entregó a Marisol un domingo después del servicio. Era de tapas duras, con dibujos de ángeles en la portada y hojas nuevas, sin una sola arruga. Ella lo recibió con las 2 manos, sin decir palabra, pero sus ojos brillaron. Clara lo notó desde el fondo del templo, sentada en el último banco. «Para que escribas tus pensamientos, o lo que sueñes, lo que sientas», dijo Herminio, con su sonrisa de siempre. Desde entonces, Marisol comenzó a quedarse un poco más después de misa. Al principio, Clara no quiso decir nada. Pensó que tal vez la niña necesitaba ese espacio, una forma de hablar, lo que aún no podía decirle a ella. Pero los días pasaron y las visitas se hicieron más frecuentes. Primero eran los domingos, luego martes y jueves por la tarde.
Clara preguntaba, y Marisol respondía con frases cortas. Solo platicamos. Me enseña a leer la Biblia. Dice que soy especial. Clara no podía evitar el escalofrío que le recorría el cuerpo cada vez que escuchaba esa palabra. Una tarde, al llegar del molino, la encontró en el porche con Herminio. Él le estaba mostrando un libro con grabados religiosos y le hablaba en voz baja, casi como en secreto. Al verla, se levantó de golpe y saludó con una sonrisa forzada. Pasaba cerca y pensé en dejarle otro libro a Marisol. Me pidió uno sobre los profetas. Tiene curiosidad, pues no sabía que los profetas le gustaban tanto, dijo Clara, sin ocultar la incomodidad. Herminio la miró un segundo más de lo necesario. Luego le tocó el hombro a Marisol y se despidió. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Esa noche, Clara no pudo más. ¿Qué tanto hablas con él, Marisol? ¿Por qué no me lo cuentas a mí? Porque tú no me escuchas igual, dijo, sin levantar la voz. Él me entiende. ¿Y qué es lo que tanto te entiende? Que hay cosas que no se dicen, solo se sienten. La respuesta la dejó sin aire. Clara se quedó mirando a su sobrina, tan pequeña aún, pero con una mirada que ya conocía el peso del desengaño. Esa misma noche fue a la cocina, abrió un cajón y sacó una libreta vieja con páginas sueltas. Era el diario de su hermana. Lo había guardado sin leerlo por respeto, por miedo, pero ahora algo la empujaba. Las primeras páginas eran cosas simples, recetas, fechas, frases religiosas. Pero después aparecían frases más oscuras. Herminio dice que es la voluntad de Dios, pero yo siento que me roba algo cada vez que viene. Le tengo miedo, pero si lo enfrento sé que nadie me va a creer. Si algo me pasa, que Marisol no se quede sola. Clara cerró la libreta con un temblor en las manos. Sintió que el aire se le iba. Al día siguiente, acompañó a Marisol a la iglesia con la excusa de que quería hablar con Herminio sobre unas donaciones. Lo encontró en el fondo del templo encendiendo velas. «Necesito hablar contigo», dijo Clara sin rodeos. «Claro, dime, ¿qué estás buscando con mi sobrina?» Herminio alzó las cejas fingiendo sorpresa. «Clara, por favor, solo le enseño cosas buenas, cosas del alma. Tú sabes que la niña necesita guía. No le llenes la cabeza con palabras bonitas. Yo sé lo que haces con la gente vulnerable. Y no voy a permitirlo». Herminio dejó la vela sobre el altar y la miró de frente. La sonrisa se borró. «Ten cuidado con lo que insinúas. Aquí la gente me respeta y tú apenas estás sobreviviendo. No necesito que me respeten. Solo necesito que te alejes». Herminio no respondió. Solo la miró con esa mezcla de desafío y amenaza que ya no intentaba disimular. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó junto a la cama de Marisol, que dormía profundamente con el cuaderno de ángeles entre los brazos. Sabía que no podía sacarla del pueblo, ni podía convencerla de un día para otro. Pero también sabía algo más. Ya no estaba sola. Tenía las palabras de su hermana, tenía a la yegua, y tenía un fuego en el pecho que, ahora sí, estaba listo para arder. La primera mirada la sintió en la panadería. Era doña Eugenia, con sus ojos de cuchillo afilado y su voz dulce solo cuando convenía. Clara apenas había cruzado la puerta cuando la mujer dejó de amasar y la observó, como si esperara algo. «¿Todo bien en casa, Clara?», preguntó, fingiendo amabilidad. «Sí, todo tranquilo», respondió sin detenerse demasiado. «Qué bueno, porque dicen que Marisol ha estado muy cerca del pastor. Qué suerte tiene de contar con alguien como él, ¿verdad?». Clara no contestó. Pagó el pan y salió antes de decir algo que no pudiera retirarse. Al pasar por la plaza, dos hombres murmuraban cerca del kiosco. Uno de ellos la miró y luego bajó la voz. Clara sintió el peso invisible de los juicios. No decían nada en voz alta, pero lo decían todo con los ojos.
En la iglesia, Herminio seguía con su papel de salvador. Se reunía con los niños para enseñarles historias bíblicas, organizaba rezos, ayudaba a ancianos con mandados. El pueblo lo veía como un ángel caído del cielo. «Ese hombre es una bendición», dijo una vecina en la fila de la tienda. «¿Te fijaste cómo cuida a los niños? Especialmente a la sobrina de Clara. Pobre criatura». Clara fingía no escuchar, pero cada palabra era como una espina que se le clavaba más hondo. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a Marisol en el patio, leyendo el cuaderno que Herminio le había regalado. Estaba sentada bajo el árbol de granada, descalza, con la mirada perdida. «¿Qué lees?», preguntó Clara, tratando de sonar casual. «Una historia del pastor. Dice que una vez salvó a una niña que se quería morir. ¿Y tú crees todo lo que él dice?». Marisol bajó la mirada. «Él no miente, tía. Me cuida. Tú solo me vigilas». Clara sintió que le jalaban el alma, no por el reproche, sino por la forma en que lo dijo, como si ya no fuera la misma niña que llegó asustada y muda. Había algo más ahí, una semilla sembrada por alguien que sabía cómo hacerlo. Esa noche, Clara salió al patio a tomar aire. Se sentó en la banca de madera y miró las estrellas con el corazón revuelto. Escuchó un relincho lejano. Era la yegua. Desde la colina, ese sonido se convirtió en un consuelo inesperado. Al día siguiente, decidió ir al mercado. Necesitaba distraerse, aclarar la cabeza. Pero al caminar por las calles, notó más de lo mismo. Susurros, gestos, medias sonrisas. Incluso doña Tomasa, la más neutral del pueblo, la saludó con un tono seco. En la carnicería, el carnicero se lo dijo sin rodeos. «Clara, no es por meterme, pero deberías agradecer que Herminio se fije en tu sobrina. Él solo quiere ayudar. ¿Y tú cómo sabes eso? Pues lo dice él, y tú sabes cómo es. Siempre ha estado para todos». «Sí», dijo Clara con la voz temblorosa, «para todos, menos para los que se atreven a mirarlo distinto». Volvió a casa con las bolsas a medio llenar y una presión en el pecho que no la dejaba respirar bien. Al entrar, vio que Marisol no estaba. El corazón le dio un brinco. Corrió hacia la colina. La encontró sentada junto a la yegua, hablándole en voz baja, acariciándole el lomo. «Marisol», gritó aliviada y molesta a la vez. «¿Qué haces aquí sola? Te dije que no vinieras sin avisar». «No estoy sola. Ella me entiende. Ella no me juzga. Tampoco te cuida. Si algo te pasa...» «Y tú sí me cuidas, tía. ¿De verdad?». Clara se quedó helada. La niña temblaba, pero no de frío. Era un temblor interno, de rabia, de confusión, como si todo dentro de ella se estuviera rompiendo. «¿Qué te dijo Herminio, Marisol?». «Nada, pero cuando me mira, me siento chiquita, como si supiera todo lo que no quiero decir». Clara se arrodilló frente a ella, le tomó la cara entre las manos. «Mija, yo también tengo miedo, pero no vamos a dejar que él nos separe. No estás sola, te lo juro». La yegua se acercó despacio, apoyó la cabeza en el hombro de la niña, y ahí, bajo el cielo opaco de la tarde, Clara entendió algo. No solo peleaba contra un hombre, sino contra una verdad que el pueblo se negaba a ver. Una verdad que iba creciendo, aunque la quisieran tapar con rezos y buena fama. Y esa verdad ya no iba a quedarse callada por mucho tiempo. El viento soplaba fuerte esa tarde. Clara barría el patio con fuerza, como si con cada escobazo pudiera arrancarse las dudas. Las gallinas picoteaban a lo lejos, indiferentes a la tensión que se colaba por las rendijas de la casa. Marisol estaba adentro, encerrada en su cuarto desde hacía más de una hora. Clara se secó el sudor con la manga y entró decidida. Tocó la puerta con suavidad. «¿Puedo pasar?». Del otro lado, el silencio fue más claro que cualquier sí. Abrió despacio. Marisol estaba sentada en la cama, con el cuaderno de ángeles abierto sobre las piernas. Escribía algo, concentrada, sin notar que Clara ya estaba ahí. «¿Qué escribes, mija?». «Oraciones», respondió sin mirarla.
Clara se sentó al borde de la cama. ¿Y te ayuda eso? Sí. El pastor dice que cuando uno pone sus pensamientos en manos de Dios, el dolor se convierte en propósito. Clara la miró, intentando entender si esas palabras venían de su corazón o si solo las estaba repitiendo. ¿Tú crees eso? Sí. También dice que a veces el silencio es un castigo, pero también puede ser un regalo, porque nos obliga a escuchar a Dios, no a las personas. Esa frase le cayó como piedra. Era la misma que había leído en el diario de su hermana, casi exacta. Marisol, quiero que me digas algo, lo que sea. No te voy a interrumpir, solo dime cómo te sientes con él. La niña cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho. Él me entiende, tía. Dice que no tengo que hablar de lo que me pasó con mamá, que hay cosas que solo se entienden con fe, y tú confías en él. Marisol la miró por fin, pero su mirada no era la de una niña. Era más dura, más lejana. Confío más en él que en ti. Clara sintió un puñal. Se levantó sin decir nada, caminó hasta la cocina y se quedó ahí, de pie, sin saber qué hacer con ese dolor. Esa noche no cenaron juntas. Marisol dijo que no tenía hambre. Clara dejó el plato en la mesa, sin tocar, y se sentó afuera, bajo el cielo sin luna. El ladrido lejano de un perro la sacó de sus pensamientos. Pensó en ir a ver a la yegua, pero algo le dijo que no debía moverse, que el verdadero peligro no estaba en el campo, sino en su propia casa. Al día siguiente, al revisar la ropa sucia de Marisol, encontró un papel doblado dentro de un bolsillo. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta, escrita con la letra insegura de una niña, pero con palabras demasiado bien armadas. Querida Marisol, no estás sola. Dios te dio un camino distinto, y yo estoy aquí para ayudarte a entenderlo. No temas al rechazo. El dolor purifica. Lo que sientes es parte del plan divino. Firmado, H. Clara sintió que el suelo le temblaba. No solo era el contenido de la carta, era la idea de que Herminio había cruzado una línea que ya no podía ignorar. Esa tarde esperó a Marisol sentada en el porche, con la carta en la mano. Cuando la niña llegó, con polvo en los zapatos y una calma que no era suya, Clara la enfrentó. ¿Te escribió esto? Marisol la miró. No dijo que sí, tampoco negó, solo bajó la cabeza. Te toca, Marisol. Te abraza más de lo normal, te hace sentir incómoda. La niña se puso rígida. Él me quiere cuidar. No, mija, él está jugando con tu cabeza y no voy a permitirlo. Tú no sabes nada, gritó Marisol de pronto, con una rabia que la desbordó. Tú no estabas cuando mamá lloraba, tú no viste cómo él le hablaba bajito, cómo la calmaba, y tú no sabes lo que le hizo después, gritó Clara, y luego se cubrió la boca. Nunca había alzado la voz así. El silencio se volvió insoportable. Clara bajó la mirada, respiró hondo. Tu mamá me lo dejó por escrito. Lo que él hizo, yo no te lo quise contar porque pensé que tal vez te hacía bien. Pero ya no puedo callar. Ese hombre no es quien dice ser. Marisol no respondió. Solo se fue a su cuarto y cerró la puerta con un golpe seco. Clara se quedó en la cocina, con la carta temblando entre los dedos. Sabía que había roto algo, pero también sabía que era el único camino para salvarla. Marisol se escapó antes del amanecer. No corrió, no hizo ruido. Solo se deslizó por la casa como sombra, con el cuaderno de ángeles bajo el brazo y un pedazo de pan envuelto en una servilleta. Clara no la escuchó salir. Dormía con el alma rota, agotada de tanto cargar palabras que nadie quería oír. La colina estaba cubierta por una bruma ligera. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo de un naranja tibio. Marisol subió con pasos firmes, como si ese fuera el único lugar donde el mundo no la tocaba. La yegua seguía ahí, echada bajo el mezquite seco, como una estatua vieja que el tiempo se olvidó de borrar. Al verla, Marisol sintió cómo se le aflojaban los hombros. Se acercó despacio y se sentó a su lado sin decir nada. El animal giró la cabeza y la miró con esos ojos profundos, sin juicio. «Nadie me cree», susurró la niña.
Ni siquiera yo sé si estoy equivocada. La yegua no se movió, solo parpadeó, como si le dijera que no hacía falta hablar tanto. Marisol sacó el pan y lo dejó sobre una piedra. Luego se acostó de lado, con la cabeza pegada al costado del animal. La piel de la yegua estaba tibia, áspera, pero no incomodaba. Era como tocar algo real después de vivir en un sueño confuso. Él dice que soy fuerte, pero no me siento así. A veces siento que me rompo con solo pensar en mi mamá. El viento sopló suave, moviendo las ramas sobre sus cabezas. La yegua resopló, un sonido grave, lleno de paciencia. Marisol cerró los ojos. En ese momento no necesitaba respuestas ni promesas. Solo necesitaba respirar sin miedo. Y ese lugar, ese pedazo de cerro polvoriento con una yegua herida como única compañía, se sentía más seguro que cualquier otro. Horas después, Clara despertó y encontró la cama vacía. Su corazón dio un vuelco. No pensó, no desayunó, no se lavó la cara. Agarró la rebozo y subió la colina casi corriendo. La vio desde lejos, acostada junto al animal, completamente en paz. No quiso asustarla, así que esperó bajo el mezquite. Marisol abrió los ojos al sentirla cerca. ¿Te enojaste?, preguntó la niña. Me preocupé, respondió Clara sin regañarla. Pero si esto es lo que necesitas para sentirte tú otra vez, entonces vengo contigo cuando quieras. Marisol se sentó, miró a la yegua y luego a su tía. Ella entiende, no me juzga, no me empuja, solo está. Clara asintió y se agachó junto a ellas. A veces lo que más sana no habla, solo acompaña. Ese día no bajaron hasta que el sol estuvo alto. Marisol dibujó a la yegua una y otra vez en distintas posturas, como si al trazarla entendiera algo de sí misma. Clara tejía en silencio, sentada en una piedra, observando los gestos de la niña, sus pausas, la forma en que respiraba con más libertad. Cuando volvieron, Marisol caminaba más erguida. No hablaba mucho, pero ya no era la misma sombra de los días anteriores. Al llegar a casa, Clara puso agua a hervir. «Te propongo algo», dijo, sirviendo té en 2 jarros viejos. «Mañana vamos juntas a hablar con Herminio, solo para que te escuche. Yo estaré ahí, y si algo no te gusta, nos vamos». Marisol no respondió al instante. Dio un sorbo al té, miró el cuaderno cerrado sobre la mesa, luego al cielo por la ventana. «Quiero que él me vea con los ojos de la yegua», como si no pudiera mentirme. Clara se le quedó viendo. En esa frase, corta pero cargada, entendió que Marisol estaba más cerca de la verdad de lo que nadie en el pueblo jamás imaginó. Y ahora era cuestión de tiempo. La yegua, vieja y herida, había logrado lo que ni el cariño ni la razón podían. Despertar en Marisol la fuerza dormida, esa que no necesita pelear, solo resistir. Y en el fondo, Clara sabía que esa resistencia silenciosa pero firme sería el inicio de una verdad que ya no podría ocultarse más. Clara bajaba del cerro con la ropa llena de polvo y la mente revuelta. El silencio entre ella y Marisol ya no era de distancia, sino de complicidad. Pero esa paz frágil se rompía cada vez que el nombre de Herminio se asomaba en la conversación, como una espina que no dejaba de doler. Esa mañana fue al molino a dejar el costal de maíz. Mientras esperaba su turno, escuchó a 2 mujeres hablando bajo, con ese tono de secreto que más bien provoca curiosidad que discreción. Y la madre de Toñito también se fue así, calladita. Nomás dejó la casa y nadie más supo de ella. Dicen que fue después de que el pastor empezó a visitarla. Clara afiló el oído. No miró directamente, pero su corazón latía más rápido. ¿Crees que fue por eso? Yo no digo nada. Solo sé que desde entonces, Herminio empezó a tomar más decisiones en la comunidad. Y nadie le dice nada, porque es el pastor. Clara quiso interrumpir, preguntar, gritar incluso, pero en ese momento una de ellas la notó. «¿Clara? ¡Ay, no te vi ahí!», dijo cambiando de tono de inmediato. «¿Todo bien con la niña?». «Todo bien», respondió ella sin fingir sonrisa.
¿De qué hablaban? Nada, cosas del pueblo, que si la lluvia, que si las cosechas. Escuché lo de Herminio. ¿Qué pasó con la madre de Toñito? Ay, pues... se fue. Ya sabes cómo son esas cosas. A veces la gente solo... desaparece. ¿Desaparece o la hacen desaparecer? Las mujeres se miraron. Una bajó la cabeza, la otra tomó su bolsa y se excusó. Clara regresó a casa con un nudo en la garganta. Ese tipo de verdades, las que nadie se atreve a decir, eran las que más daño hacían. ¿Y si Herminio había hecho eso antes? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas otras mujeres callaron por miedo, por vergüenza, por no ser creídas? Por la tarde fue a ver a don Marcelo, el boticario. Un hombre viejo, seco, pero observador. Si alguien había visto cosas, era él. ¿Tienes algo para el insomnio?, preguntó, sabiendo que no era su verdadero motivo para estar ahí. Claro. ¿Para ti? Sí. Últimamente no duermo. Pienso mucho. Marcelo la miró con esos ojos chiquitos, que parecían leer más de lo que uno decía. Dicen que la mente se alborota cuando uno calla cosas importantes. Clara respiró hondo. ¿Tú sabes algo de Herminio? ¿De su pasado? ¿Algo que la gente no dice en voz alta? Marcelo guardó silencio unos segundos. Luego se acercó despacio y bajó la voz. Solo te diré esto. El silencio también puede ser cómplice. Pero romperlo cuesta caro. ¿Y vale la pena? Cuando hay una niña de por medio, siempre vale la pena. Clara salió con el frasquito en la mano y la cabeza llena de pensamientos. Esa noche, releyó las páginas del diario de su hermana, buscando algo que se le hubiera pasado antes, algo concreto, pero no había fechas, ni nombres claros, solo frases que dolían por lo que insinuaban. Me dijo que si hablaba, nadie me creería. Las oraciones no me limpian el alma, me la ensucian más. Marisol no debe quedarse con él. Las palabras pesaban más que nunca. Ya no era solo su sospecha, era la historia repitiéndose en otras voces, en otras casas, en otros silencios, y Clara lo supo con más fuerza que nunca. Tenía que hacer algo, aunque nadie le creyera, aunque el pueblo entero le diera la espalda. No iba a dejar que Herminio volviera a enterrar la verdad bajo rezos. Esta vez alguien lo iba a mirar a los ojos, y no iba a bajar la cabeza. Clara se despertó con una decisión en el pecho. No era un impulso, ni una corazonada. Era algo más firme, más hondo, como si el amor por Marisol hubiera crecido hasta empujarle las dudas fuera del cuerpo. Ya no bastaba con sospechar, tenía que saber, confirmar, aunque doliera. Empezó con lo básico, los libros de la iglesia. Herminio llevaba años a cargo del registro de bautizos, matrimonios y fallecimientos. Todo pasaba por sus manos, así que Clara fue directo con doña Remedios, la mujer que a veces ayudaba en la oficina parroquial. «Necesito ver los registros de los últimos 5 años», pidió, sin rodeos. «¿Y eso para qué?», respondió la señora, limpiándose las manos con el delantal. «Estoy buscando algo que tal vez me ayude a entender lo que le pasó a mi hermana». Remedios frunció el ceño. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué no cuando ella falleció? Porque antes tenía miedo, ahora tengo motivos». La mujer dudó unos segundos, pero finalmente le indicó con la cabeza hacia un armario viejo. Clara se acercó, revisó cuadernos gruesos con letra apretada, nombres, fechas, firmas. Lo que encontró no fue una prueba directa, pero sí un patrón. Mujeres que se alejaban de la iglesia justo después de haber sido apoyadas por Herminio. Una dejó el pueblo, otra dejó de asistir a misa. Una más cambió de comunidad. Ninguna explicación, solo desapariciones silenciosas. Clara cerró el libro con fuerza. Sabía que no era suficiente para acusar, pero sí para seguir. Salió de la parroquia con la mirada en el suelo, hasta que sintió la voz cortante de doña Eugenia desde su puesto de tamales. «¿Y tú qué haces husmeando donde no te llaman?». «Busco la verdad». «A veces la verdad no es más que chisme disfrazado. No andes provocando». Clara apretó los labios, no respondió.
Más tarde fue a visitar a Lourdes, una mujer que había sido muy cercana a su hermana antes de que se enfermara. Vivía en una casa humilde al borde del pueblo, donde las veredas ya eran de tierra seca. «¿Tienes tiempo para un cafecito?», preguntó Clara desde la puerta. Lourdes asintió, pero con reservas. «Ya sé por qué vienes. Entonces ayúdame. No es tan fácil. Tú sabes cómo es este pueblo. Aquí la gente prefiere enterrar los secretos antes que aceptarlos. Pero no estoy preguntando por el pueblo. Estoy preguntando por mi hermana. ¿Ella te contó algo?». Lourdes dudó. Se sentó, removió el café, miró por la ventana. «Solo una vez me lo insinuó. Me dijo que Herminio era amable, hasta que dejaba de serlo, que detrás de su ayuda había condiciones. ¿Y tú qué hiciste?». «Me callé, Clara, como todas, porque si una mujer acusa a un hombre como él, la que pierde es ella». El silencio que siguió fue pesado. «¿Tú crees que está haciéndole lo mismo a Marisol?». Clara tragó saliva. «No lo sé, pero algo está mal, muy mal. Y si nadie más quiere verlo, yo sí». Lourdes le tomó la mano con fuerza. «Entonces, no te detengas, pero ten cuidado. Él siempre sabe antes de que lo señales». Esa advertencia le quedó retumbando. Al volver a casa, Clara encontró a Marisol dibujando en el porche. El cuaderno estaba abierto en una página distinta, una figura masculina, alta, de rostro borroso, con una cruz detrás. Frente a él, una niña con los brazos caídos. «¿Quién es?», preguntó Clara con la voz apenas audible. «Solo un dibujo», respondió Marisol cerrando el cuaderno. «A veces dibujo cosas que no me acuerdo si pasaron o solo las soñé». Clara no dijo nada más. Se sentó junto a ella y por primera vez en mucho tiempo no intentó corregir, ni consolar, ni preguntar. Solo estuvo ahí, presente, firme, porque sabía que lo que se venía no iba a ser fácil, pero también sabía que las dudas que duelen son las que más fuerza dan para seguir. Fue doña Felipa quien habló sin querer. Estaban en la fila del pozo, esperando su turno para llenar los cántaros. El calor apretaba y el aire olía a tierra reseca. Clara escuchaba sin escuchar, hasta que la vieja soltó algo que le hizo girar la cabeza de inmediato. La que vivía en la casa azul, la que desapareció hace como 3 años. ¿Cómo se llamaba? ¿Josefina? ¿La que cuidaba a su mamá enferma?, preguntó otra. Esa misma. Nadie volvió a saber de ella, y eso que el pastor la ayudaba seguido. Clara se acercó. «Josefina, ¿dónde vivía?». Felipa la miró con los ojos entrecerrados. «¿Y a ti qué te importa ahora? Porque puede que haya dejado algo atrás, algo importante». «No creo». Esa mujer se fue sin mirar atrás, pero Clara ya no necesitaba más. Esa misma tarde caminó hasta la última casa del callejón San Pedro. La casa azul seguía en pie, aunque la pintura se pelaba y el portón estaba oxidado. Empujó la reja con cuidado, esperando que nadie la viera. La puerta estaba cerrada con una tranca vieja, nada que una navaja y determinación no pudieran resolver. Adentro, el aire estaba cargado de polvo y abandono. Había muebles cubiertos con sábanas, platos aún en el fregadero y una Biblia abierta sobre la mesa, amarillenta por el tiempo. Subió las escaleras con el corazón latiendo en los oídos. Entró a lo que parecía haber sido un cuarto de costura, y ahí, dentro de un cajón roto, lo encontró. Un cuaderno forrado con tela morada, lleno de anotaciones en tinta azul. Era un diario. Clara lo abrió con las manos temblando. Las primeras páginas hablaban de días comunes, la salud de la madre, los trabajos en la iglesia, pero luego las frases empezaron a cambiar. «El pastor viene cada vez más seguido. Dice que Dios me necesita cerca, pero yo siento que se está metiendo donde no debe. Me toca la mano y me dice que no lo vea como un hombre, sino como un instrumento de fe. No sé a quién contarle esto. Si lo hago, pierdo todo. Hoy me dijo que debía sacrificar mi estabilidad por el reino de los cielos y firmé unos papeles que no entendí. Ahora la casa ya no está a mi nombre.
Clara sintió cómo le faltaba el aire. Bajó la mirada y en la última página, lo más duro: si alguien encuentra esto, por favor, no dejes que otra mujer confíe ciegamente. Ya es tarde para mí, pero aún hay tiempo para otras. Guardó el diario contra el pecho, como si llevara un corazón ajeno latiendo en sus manos. Salió de la casa sin mirar atrás, con el miedo apretado en la garganta y una decisión clavada en el alma. Esa noche, mientras Marisol dormía, Clara encendió una vela y leyó cada palabra del diario con detenimiento. No solo coincidía con lo que decía el de su hermana, lo ampliaba, confirmaba, daba forma a un patrón. Herminio no era solo un manipulador de almas, era un ladrón de confianza, de dignidad, y ahora de tierras también. Cerró el cuaderno con fuerza. Ya no era cuestión de intuición. Tenía pruebas, palabras escritas con desesperación, pero también con esperanza de que alguien más las usara para impedir otra tragedia. Fue al ropero, sacó una caja de metal donde guardaba los papeles importantes. Metió los 2 diarios ahí, cerró con llave y la escondió bajo las tablas del piso. Al día siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, fue a la colina. Marisol estaba ahí, acariciando a la yegua con la suavidad de quien sabe lo que es estar rota. «¿Estás bien, tía?», preguntó la niña sin mirarla. Clara se sentó a su lado. «Ahora sí». «¿Por qué?». «Porque encontré lo que estaba buscando, y esta vez no voy a callar». Marisol no preguntó más, solo apoyó la cabeza en el hombro de Clara, y la yegua, como si entendiera el momento, resopló fuerte, marcando el inicio de algo nuevo. Porque a veces, para gritar la verdad, solo hace falta una chispa. Y Clara ya tenía el fuego en las manos. La plaza estaba llena. Era domingo, y la misa mayor atraía a todos como si las bancas de madera repartieran bendiciones con cada sentada. Clara no solía ir tan temprano, pero ese día no quería perder ni un segundo. Llevaba a Marisol de la mano, con paso firme. La niña no preguntó a dónde iban ni por qué. Sabía que ese día algo iba a cambiar. Herminio los vio entrar. Estaba en el altar, terminando de acomodar los cirios. Su sonrisa habitual se borró apenas por un segundo, pero bastó. Clara lo notó. Era la primera vez que él la veía sin miedo. El coro empezó a cantar y la gente se puso de pie. Clara no. Caminó por el pasillo central sin desviar la mirada, hasta quedar frente al altar. El murmullo se encendió como pólvora. «Herminio», dijo Clara, alzando la voz, «tenemos que hablar. Ahora». Él bajó lentamente los brazos, intentando mantener el gesto sereno. «Clara, este no es el momento ni el lugar. Es el momento exacto, y frente a todos». Los murmullos crecieron. Algunos intentaron calmarla con miradas, otros movían la cabeza con desaprobación, pero ella no se detuvo. «Tengo en mis manos 2 diarios», dijo. «Uno de mi hermana y otro de una mujer que desapareció de este pueblo. En ambos hablan de ti, Herminio. De cómo te acercas a mujeres vulnerables, de cómo manipulas, de cómo mientes con palabras que suenan a Dios, pero huelen a podredumbre». El silencio fue inmediato, un silencio espeso, lleno de miedo. Herminio dio un paso al frente. Su voz cambió. Ya no era suave ni paternal. «Cuidado con lo que dices, Clara. Estás difamando a un siervo de Dios. Estás blasfemando dentro de su casa». «No es blasfemia si lo que digo es verdad», respondió ella. «Y no estoy sola. Marisol lo sabe, lo ha sentido». Los ojos del pastor se clavaron en la niña, que lo miraba con la misma firmeza de su tía. «Esta niña está confundida. Ha pasado por mucho dolor, no más que el que tú le causaste», interrumpió Clara. Herminio respiró hondo, su rostro ya tenso, sin rastro de misericordia. «Si sigues con esto, Clara, voy a tener que excomulgarte. Y no solo a ti, a ella también». Un murmullo más fuerte cruzó el templo. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie, pero todos escuchaban. «Hazlo», dijo Clara con la voz firme.
Sácanos de esta iglesia si quieres, pero ya no nos vas a callar. ¡Ya no más! Marisol dio un paso adelante, se paró junto a su tía. Tú no eres Dios. Tú solo finges ser su voz para que nadie vea lo que haces con las manos. Herminio dio un paso atrás. No por miedo, por sorpresa. Esa niña callada, que apenas había levantado la voz desde que llegó, ahora lo enfrentaba delante de todos. Clara sacó una hoja doblada del bolsillo. Era una copia de uno de los pasajes del diario de Josefina. Lo levantó en alto. Esto no es chisme, esto es testimonio. Y lo tengo guardado, con nombre y firma. Herminio no dijo nada. Su rostro enrojecía, pero su voz no salía. El silencio lo devoraba, y cada segundo que pasaba, su poder se deshacía frente a los ojos del pueblo. Clara tomó a Marisol de la mano y caminó hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerlas. Al pasar junto a las primeras bancas, escuchó cómo algunos murmuraban, pero no con burla. Era asombro, era duda y tal vez esperanza. Ya en la calle, Marisol apretó la mano de Clara. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que tenga que pasar, respondió ella sin soltarla, pero ya no van a poder decir que no sabían. El campanario sonó una vez, un golpe seco, como si el mismo pueblo hubiera despertado de un largo engaño. Y en ese momento, Clara supo que había cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso la hacía sentir viva. El cielo se puso negro de golpe. No hubo aviso ni viento previo, solo una nube espesa cubriendo el sol como un telón de teatro a punto de caer. Clara estaba en la cocina, pelando calabazas, cuando escuchó el primer trueno, fuerte, seco, como si el cielo se hubiera partido en dos. Corrió a cerrar las ventanas mientras la lluvia comenzaba a caer con furia. Las gotas golpeaban el techo de lámina como si quisieran arrancarlo. El patio se llenó de agua en segundos. «¿Marisol?», llamó Clara, con la voz apenas audible entre el estruendo. No hubo respuesta. Revisó el cuarto, el porche, la parte trasera de la casa. Nada. El corazón le dio un vuelco. «¡Marisol!». Entonces lo entendió. La colina, la yegua. Agarró el rebozo y salió bajo el aguacero. Las calles eran ríos de lodo. El agua le calaba hasta los huesos, pero no se detuvo. Subió la vereda con los zapatos pesados de barro, el pelo empapado y el miedo mordiéndole la garganta. Marisol corría colina arriba, con la cara empapada de agua y lágrimas. No sabía qué era más fuerte, el miedo a que la yegua estuviera sola bajo la tormenta o el dolor que aún le palpitaba en el pecho desde lo de la iglesia. Lo único que sabía era que no podía dejarla ahí, abandonada, no después de todo. Cuando llegó al claro, el corazón se le fue al suelo. La yegua estaba atada a un árbol, empapada, temblando. Frente a ella, un hombre, no lo reconoció al principio, levantaba un palo grueso. «¡No!», gritó Marisol, con una voz que no parecía suya. El hombre se giró. Era Herminio. Por un instante eterno, sus miradas se cruzaron. Él no dijo nada, solo bajó el palo con lentitud. Su rostro no mostraba culpa ni sorpresa. Era como si la crueldad fuera parte de su rutina. «¿Qué haces?», chilló Marisol. «¡Suéltala! Este animal es un símbolo de desobediencia», dijo Herminio con la voz firme, mojado hasta los huesos. «Una distracción que te aleja del camino. Tú no decides mi camino». Él se acercó. Ella dio un paso atrás, resbalando en el lodo. «No tienes idea de lo que haces, niña. El mundo allá afuera es cruel. Yo te estoy salvando. Tú no salvas. Tú rompes». Herminio alzó la mano. No para golpearla, pero el gesto bastó para que Marisol gritara. Entonces apareció Clara. «¡Herminio!». Él se giró y bajó la mano. Clara estaba ahí, empapada, con el rostro lleno de rabia. «Aléjate de ella, ahora». Él soltó el palo, dio un paso atrás, pero no por miedo. Era esa falsa calma que usaba cuando ya no podía controlar la situación. Solo estaba guiándola. «No te atrevas a decir una palabra más», escupió Clara.
Ya vi suficiente, ella también, y el pueblo no va a callar después de esto. Herminio soltó una carcajada baja, ahogada por un trueno. ¿Tú crees que con esto vas a cambiar lo que la gente cree de mí? No necesito cambiar lo que creen, solo necesito mostrarles lo que vi. Clara corrió hacia la yegua, desató la soga con manos temblorosas. Marisol se abrazó al cuello del animal, que la recibió con un relincho débil, pero vivo. «Nos vamos», dijo Clara, tomando a Marisol de la mano. Herminio no los siguió, solo los observó con esos ojos que ya no asustaban, solo daban lástima. El poder se le escurría con cada gota de lluvia. Bajaron la colina despacio, cubriéndose entre ellas, guiando a la yegua que cojeaba levemente. La tormenta seguía, pero ya no importaba. El acto de crueldad no solo marcó el cuerpo del animal, también selló una verdad imposible de ignorar. Esa noche, cuando todo pareció calmarse, Clara miró a Marisol mientras le ponía un trapo seco en los pies. «¿Estás bien?». La niña asintió. «Ahora sí, porque ya nadie puede decir que no vio». El pueblo despertó con un aire distinto. No era viento, ni calor, ni amenaza de lluvia. Era algo más sutil, como si la tierra supiera que ese día algo se iba a romper. Clara se levantó temprano. Había dormido poco, pero con el pecho menos apretado. Sabía que no podía esperar más. Esa misma mañana cruzó la plaza con paso firme, subió los escalones de la iglesia y empujó las puertas abiertas como si estuviera entrando a su propia casa. «Necesito hablar con todos», dijo, mirando directo a doña Remedios, que limpiaba las bancas. La señora se quedó congelada. «Hoy es martes, Clara, no hay misa». «Entonces anúncialo como una reunión especial a las 6, aquí. Que venga quien tenga corazón para escuchar». Y se fue, sin esperar respuesta. Esa tarde corrió la voz como fuego en hojarasca. Algunos decían que Clara iba a pedir perdón, otros que iba a hacer un escándalo. Nadie sabía qué esperar, pero todos sabían una cosa: no se lo iban a perder. El sol comenzaba a caer cuando la iglesia se llenó. Había viejos, jóvenes, niños sentados en los escalones, y hasta los que siempre fingían neutralidad se acomodaron en las esquinas. Clara entró por la puerta lateral, con una caja en brazos. Marisol iba detrás de ella, seria, pero firme. Herminio ya estaba ahí, vestido con su túnica blanca, fingiendo paz, como si aún tuviera el control. «Gracias por venir», dijo Clara, subiendo al altar. «Sé que muchos creen que esto es una locura, pero también sé que si algo tengo claro es que no voy a callar más». Abrió la caja, sacó los 2 diarios, sostuvo uno en alto. «Este es el diario de mi hermana. Lo escribió antes de morir. Habla de cómo Herminio se metió en su vida, en su cabeza, y le quitó la fuerza». «El otro», levantó el segundo, «es de una mujer llamada Josefina, que desapareció de este pueblo después de cederle su casa a él sin entender del todo qué firmaba». Los murmullos estallaron. Algunas cabezas se alzaron, otras se agacharon. «No son inventos. Aquí están, escritos de su puño y letra. No pido que me crean por cariño, pido que lean, que escuchen». Herminio dio un paso al frente, alzó la voz con esa autoridad que tantas veces lo había salvado. «Clara, estás jugando con fuego. Lo que estás diciendo no solo es mentira, es peligroso. Peligroso es lo que tú haces detrás de esa sonrisa. Dices que proteges, pero lo que haces es usar el miedo para manipular». «Esto es difamación», gritó alguien desde el fondo. «No», respondió Clara. «Esto es una advertencia». Una señora del público se puso de pie. Era Lourdes, la misma que una vez le cerró la puerta a Clara por miedo. «Yo también tengo algo que decir», dijo con la voz temblorosa. «Herminio me aconsejó cuando estaba sola. Me ofreció ayuda, pero con condiciones. Nunca tuve valor de decirlo, hasta hoy». El silencio fue brutal. Clara la miró con agradecimiento.
Otra grieta en la fachada. Un hombre se levantó también. A mí no me consta nada, dijo, pero sí recuerdo que mi hermana se alejó de la iglesia sin decir por qué y dejó de hablar con Herminio de la noche a la mañana. Tal vez esto lo explica. Los murmullos se convirtieron en oleada. Gente intercambiaba miradas, algunas con sorpresa, otras con indignación o con miedo. Herminio levantó las manos. Esto es una conspiración. Palabras sueltas de personas resentidas. Marisol se adelantó. Tenía el cuaderno de ángeles en las manos. Yo también tengo palabras, dijo. Él me dijo que no tenía que contarle a mi tía lo que hablábamos, que Dios me había elegido para algo especial, y me dio miedo, mucho miedo. La iglesia entera se quedó sin aire. Ahora me van a linchar, dijo Herminio soltando una risa seca. Después de años de servicio, de ayuda, de fe, Clara se acercó a él sin miedo. No te vamos a linchar, te vamos a mirar. Y eso, para alguien como tú, es peor. Herminio bajó los brazos. Por primera vez, se notó en su rostro algo que nunca había mostrado: soledad. Esto no va a quedar así. No, no va a quedar así, replicó Clara. Va a quedar mejor. Y salió del altar, dejando los diarios sobre la mesa, abiertos, visibles. Las palabras de las mujeres ya no eran secretos, eran testigos. Ese día, el pueblo quedó dividido. Algunos aún creían en Herminio, otros se lo pensaban 2 veces, pero algo era claro: ya no era intocable. Y esa noche, al cerrar la puerta de su casa, Clara supo que la verdad no siempre salva de inmediato, pero sí empieza a sanar, aunque duela, aunque tarde, aunque quiebre todo lo que parecía firme. El día después de la reunión en la iglesia, el pueblo amaneció como si hubiera pasado un ciclón. Nadie hablaba de otra cosa. En la tienda, en la fila de las tortillas, en la panadería. Pero todos lo hacían en voz baja, mirando por encima del hombro, como si las palabras fueran semillas peligrosas. Clara salió temprano a buscar leche. Doña Eugenia la vio y torció la boca. ¿Ya quedaste contenta?, le dijo sin saludar. Lograste poner a medio pueblo contra el otro medio. Clara no contestó. No tenía ganas de discutir con quien nunca había querido ver. Caminó directo sin detenerse, pero alcanzó a escuchar cómo otra señora murmuraba, y lo peor es que la niña está atrapada con ella. Al llegar a casa, Marisol estaba en el patio, dibujando otra vez. El cuaderno tenía nuevas páginas, pero esta vez los rostros ya no eran oscuros ni con ojos vacíos, eran más nítidos, firmes. ¿Te molestaron otra vez en la escuela?, preguntó Clara. Sí, pero ya no me dolió. Solo me dijeron que estaba mintiendo, pero tú sabes que no. Clara se sentó junto a ella. La niña dejó el lápiz y le tomó la mano. Yo me quiero quedar contigo. Ya lo pensé, aunque la gente hable feo. No me quiero ir con nadie más. A Clara se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Esa frase era más que un consuelo. Era una promesa. Esa misma tarde, alguien tocó la puerta. Era don Marcelo, el boticario. Venía con una caja en las manos. Esto lo guardó mi hermana antes de morir, dijo. Me pidió que si algún día alguien se atrevía a hablar, yo lo entregara. Clara lo invitó a pasar. Abrieron la caja sobre la mesa. Adentro había cartas, recibos firmados por Herminio, notas con fechas y nombres, testimonios de mujeres que ya no vivían ahí. ¿Por qué lo guardaste tanto tiempo? Porque yo también tenía miedo, Clara. Él sabía cosas de todos, pero ya es hora. Clara agradeció en silencio. Cada papel era una nueva grieta en la máscara del pastor, y el pueblo, poco a poco, comenzaba a dejar de callar. Al día siguiente, Lourdes se acercó en la plaza. No habló, solo dejó una foto antigua sobre el puesto de frutas de Clara. Era Herminio, más joven, sentado con una mujer que nadie del pueblo recordaba, hasta ahora. Se llamaba Sonia, dijo Lourdes. Se fue llorando una noche y nunca volvió. Fue la primera. Clara guardó la foto como si fuera oro, pero no todo era apoyo.
Esa misma noche, una piedra rompió la ventana de la cocina. Clara corrió, pero no alcanzó a ver a nadie. ¡Bruja!, gritaron desde la oscuridad. Marisol se encogió en el sofá. «Tía, ¿nos odian?» «No, mija, tienen miedo, y el miedo a veces se disfraza de odio». Llamaron a la policía. Vinieron, tomaron nota, pero no prometieron nada. «Es un pueblo chico. Mejor cuídense ustedes mismas», dijo uno de los agentes. Esa respuesta solo reforzó algo que Clara ya sabía. No podía confiar en las autoridades, solo en su verdad y en la gente que comenzaba a despertar. Una mañana, Marisol dejó una nota sobre la mesa. Clara la leyó con el corazón en la garganta. «Quiero ir con la yegua. Hoy no a dibujar, solo a pensar». Subió la colina corriendo, con el miedo clavado, pero al llegar la encontró sentada, tranquila, acariciando el cuello del animal. «No te vayas así, Marisol. Me asusté. Solo quería asegurarme de que este lugar sigue siendo nuestro». Clara se agachó junto a ella, ambas en silencio. «¿Sabes qué he aprendido de ella?», dijo la niña, acariciando a la yegua. «Que no importa lo rota que estés, si alguien te cuida bien, puedes seguir caminando». Clara le besó la frente con un nudo en la garganta. «Y yo te voy a cuidar, siempre». Ese día, sin darse cuenta, ambas sellaron el final de una etapa. Ya no eran solo tía y sobrina, eran aliadas, sobrevivientes, compañeras de una verdad que ya no podía ser enterrada, y aunque el pueblo estuviera dividido, ellas estaban completas, unidas. Porque a veces lo único que hace falta para empezar de nuevo es no soltarse la mano. La herida en la pierna de la yegua no sanaba del todo. El golpe de la tormenta la había dejado cojeando, y aunque ya caminaba, lo hacía con esfuerzo. Marisol lo notaba con cada paso. Cada vez que la yegua intentaba pararse sin ayuda, un temblor le sacudía el cuerpo, pero no dejaba de intentarlo. No se quejaba. La niña le limpiaba la herida con agua hervida y hojas de árnica que Clara le enseñó a preparar. Le hablaba mientras lo hacía, con una voz baja, paciente. «Ya casi, ¿sí? Solo un poquito más y te vas a sentir mejor». Clara la observaba desde unos metros, con el corazón encogido. Verla así, tan entregada, tan distinta a la niña silenciosa de hace unas semanas, le removía cosas que no sabía poner en palabras. «¿Te ayudo?», preguntó, acercándose con una manta. Marisol no respondió al principio. Se limitó a cubrir la herida con un trapo limpio y luego, sin girar la cabeza, murmuró: «Gracias por no soltarme». Clara se arrodilló junto a ella. El silencio entre ambas ya no era tenso, era suave, como una manta que abriga sin apretar. «Perdóname por no entender antes», dijo Clara. «Pensé que estaba protegiéndote, pero a veces una cree que lo hace bien y solo está metiendo más miedo». Marisol la miró por fin. Sus ojos no tenían rencor, solo cansancio y una ternura que se parecía mucho al perdón. «Yo también estaba enojada contigo. Pensé que no me creías, pero sí me escuchabas, solo que no sabía cómo decirlo». Clara le acarició el cabello. «Nos costó, ¿verdad?» «Sí, pero ya no me duele tanto». Y la yegua, como si entendiera que algo importante acababa de pasar, relinchó bajito. No era dolor, era alivio. Esa tarde llovió otra vez, pero no como aquella vez en que todo se desbordó. Esta lluvia era mansa, como si el cielo pidiera disculpas por el daño anterior. Clara y Marisol construyeron un refugio rústico con lonas y palos para cubrir a la yegua. No querían que volviera a pasar frío. Trabajaron en silencio, pero esta vez juntas, como si cada clavo y cada cuerda tejiera también algo entre ellas. «¿Crees que la yegua recuerde todo lo que le pasó?», preguntó Marisol mientras ajustaba una cuerda. «Quizá no como nosotras, con palabras, pero el cuerpo recuerda, por eso se pone tensa a veces. Yo también me pongo tensa cuando escucho pasos en la noche». Clara detuvo sus manos. «¿Quieres que duerma contigo esta noche?». «Sí, pero no para cuidarme, solo para estar». Esa frase le arrancó a Clara una sonrisa triste.
de esas que limpian un poco el alma. Esa noche compartieron cama, no hablaron mucho, solo respiraban al mismo ritmo, como si el corazón de una le diera ritmo al de la otra. Con el paso de los días, la herida de la yegua empezó a cerrar. Ya caminaba sin cojear tanto. Marisol notó que ya no se asustaba con los truenos ni se apartaba cuando le tocaban el lomo, como si ella también estuviera perdonando algo. Una mañana, mientras la niña la cepillaba con calma, Clara se acercó con una sorpresa. «Mira lo que hice», dijo, mostrando un trozo de madera tallado con letras. «Valiente». Marisol lo leyó en silencio. «¿Es su nombre? ¿Te gusta?» La niña asintió. Luego acarició el cuello del animal y susurró. «Sí, porque eso fue valiente, cuando yo no podía serlo. Colgaron el letrero en el refugio. Era una señal, no solo de identidad, sino de pertenencia. Ya no era la yegua, ahora tenía un nombre, un espacio, una historia, y con cada cuidado, con cada caricia, con cada palabra susurrada al oído del animal, Marisol se reconstruía. No como antes, distinta, pero más fuerte, porque a veces el perdón no se pide, se construye, con tierra, con paciencia y con amor que no exige explicaciones, y en esa colina, entre lodo seco, ramas quebradas y el olor a pasto mojado, se estaba sembrando algo nuevo, algo que ya nadie podría quitarles. El pueblo despertó con campanas que no eran de misa, sonaban cortas, secas, distintas. Un rumor cruzó las calles de tierra como viento en milpa. Herminio se iba. La noticia no la dio la iglesia, ni el alcalde. Fue don Marcelo quien lo dijo sin rodeos en la tienda. Empacó sus cosas al amanecer. Ni bendición dio. Clara lo escuchó desde la fila de los frijoles. No preguntó más, no hizo falta. En su pecho algo se aflojó. No era alegría, era alivio. Al salir, vio a algunos curiosos reunidos en la plaza, entre ellos los fieles más cercanos al pastor. Unos lloraban, otros solo bajaban la cabeza. «No es justo», murmuró una mujer. «Él nos enseñó tanto». «Sí», respondió otra, «pero también nos hizo cerrar los ojos». Clara pasó junto a ellas sin intervenir. Ya no tenía que convencer a nadie. Lo hecho estaba hecho. La verdad había hecho su trabajo. Herminio subió a una camioneta blanca, con 2 maletas desgastadas y un maletín de cuero. No había cruz, no llevaba sotana, solo una camisa vieja y la cara más gris que nunca. Doña Remedios se acercó con cautela. «¿A dónde va, padre?» «Donde me necesiten», respondió sin mirarla a los ojos. «¿Y aquí qué deja?» Silencio. Marisol lo vio desde la esquina, tomada de la mano de Clara. No dijo nada, pero sus dedos apretaron con fuerza. Clara le devolvió el apretón. «Ya no tiene poder», le susurró. «Solo un cuerpo que se va. Nada más». La camioneta arrancó. Algunos hicieron la señal de la cruz. Otros se fueron sin mirar atrás. Y Clara solo se quedó quieta. No celebró, no aplaudió, solo respiró hondo, por primera vez en semanas. Esa noche, la casa se sintió más grande, como si todo el espacio ocupado por el miedo hubiera sido devuelto. Clara se sentó en el porche con una taza de café. Miraba las sombras moverse entre los árboles. No buscaba amenazas, solo se dejaba estar. Marisol se le acercó con una cobija en las manos. «¿Tienes frío?» «No, pero tampoco calor, solo estoy». La niña se sentó junto a ella, ambas en silencio. «¿Estás triste?» «No, pero estoy sintiendo un vacío raro, como cuando uno se cura de una fiebre y se queda débil, aunque ya no le duela nada». Marisol asintió, como si lo entendiera sin necesidad de muchas palabras. «Yo también me siento así». «¿Por qué?» «Porque ahora que ya se fue, no sé a qué le tengo miedo». Clara la miró con dulzura. «Tal vez ya no tienes que tenerle miedo a nada. Entonces, ¿ahora qué hacemos?» Clara le sonrió. «Ahora vivimos». A la mañana siguiente, Clara subió con Marisol a la colina. Valiente, la yegua, ya caminaba sin dolor. Jugaba con las orejas, movía la cola,
como si el cuerpo también celebrara el descanso de la tensión. Marisol corrió a abrazarla. Clara se quedó de pie, mirando cómo el cielo se despejaba sin esfuerzo. ¿Y si plantamos algo aquí?, preguntó Marisol. Algo que crezca. ¿Qué te gustaría? Maíz, flores, lo que sea, pero que sea nuestro, para empezar otra cosa. Clara asintió. No era solo una idea, era una necesidad. La tierra que antes fue testigo de secretos, ahora sería hogar de verdades. Y mientras las dos dibujaban surcos en la tierra con ramas, Clara pensó que quizá la lucha no fue solo por justicia, sino por recuperar el derecho de plantar algo limpio, sin miedo, porque la paz que llega después del caos no grita, solo florece, despacio, pero firme. Marisol se levantó antes de que cantara el gallo. Clara la encontró parada frente al espejo, con el uniforme viejo de la escuela que habían guardado por si acaso. Le quedaba justo, tal vez un poco corto en las mangas, pero se veía bien, limpio, ordenado. ¿Estás segura?, preguntó Clara, acercándole el suéter. Sí, ya no quiero esconderme. El camino a la escuela fue silencioso, pero distinto al silencio de antes. Esta vez no pesaba. Era un silencio de atención, de nervio bonito. Al llegar, los niños la miraron, algunos susurraron, otros la ignoraron. Pero no hubo burlas, solo curiosidad. Marisol entró al aula sin voltear. A media mañana, Clara pasó por fuera, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Desde la ventana la vio escribiendo en su libreta, concentrada. La maestra, una joven nueva, le puso la mano en el hombro y le sonrió. Y Clara supo que sí, que por fin estaban saliendo del túnel. Esa tarde subieron juntas a la colina. La tierra que habían removido días atrás ya mostraba señales de vida. Brotes verdes, diminutos, salían tímidos entre la tierra seca. No era mucho, pero era algo. Valiente se acercó cojeando levemente, pero con la fuerza de quien no se rinde. Marisol la recibió con una caricia en el cuello y una manzana en la mano. Mira, tía, ya están creciendo. Clara se agachó para tocar la tierra. ¿Ves? Hasta la tierra. Cuando se le cuida, responde. Marisol sonrió, pequeña pero luminosa. Como nosotras. Plantaron más ese día. No solo flores. También semillas de frijol, calabaza y maíz. Querían que esa colina no solo fuera recuerdo, sino futuro. Con el tiempo, Valiente se volvió un símbolo en el pueblo. Ya nadie preguntaba de dónde había salido. Solo sabían que siempre estaba en lo alto, cuidando la loma como guardiana silenciosa. Niños la visitaban, le dejaban zanahorias. Algunos se acercaban con timidez, otros con ternura. Nadie la tocaba sin permiso, como si intuyeran que ese animal no era común. Una tarde, una mujer mayor se acercó a Clara en el mercado. La yegua es suya. No, es de Marisol, pues es bonita y fuerte. La vi cuando subí al cerro. Se me quedó mirando como si supiera algo que yo no. Clara sonrió. Tal vez sí sabe, porque Valiente era eso, una sobreviviente. Y al verla caminar, aún con la cicatriz visible en la pierna, uno entendía que no todo lo roto se rompe para siempre. Los primeros girasoles florecieron una mañana de cielo claro, grandes, amarillos, firmes. Marisol los encontró antes de irse a la escuela. Gritó con emoción y bajó corriendo a casa. «Ya salieron, están enormes». Clara subió con ella. Y al ver las flores abiertas, en esa tierra que antes fue solo dolor y miedo, sintió que el alma se le llenaba. ¿Ves lo que hiciste? Lo hicimos juntas. Se quedaron ahí un rato, Clara sentada en una piedra, Marisol acariciando los tallos con cuidado. Valiente pastaba cerca, tranquila. ¿Crees que la gente ya no tenga miedo?, preguntó Marisol. Tal vez sí, pero al menos ahora saben que pueden hablar, que no están solas. Marisol asintió. Eso es suficiente por ahora, ¿verdad? Es más que suficiente.
y al bajar de la colina, dejando atrás las flores, los brotes y la mirada atenta de Valiente, supieron que algo había cambiado de forma definitiva. No era un final. Era la confirmación de que incluso después del invierno más largo, las flores siempre vuelven. Desde que Herminio se fue, los domingos en el pueblo se volvieron extraños. No sonaban campanas. Nadie vestía sus mejores ropas ni se apresuraba a llenar los bancos de la iglesia. El aire estaba limpio, pero con ese eco de costumbre interrumpida. Clara se asomó a la plaza ese primer domingo. Algunos vecinos caminaban como de costumbre, pero sin destino claro. Otros se quedaban en casa. La puerta del templo seguía abierta, pero vacía. La imagen del altar se veía más pequeña sin sermón que la enmarcara. Pero no hubo caos, ni tristeza, solo una pausa. Y de esa pausa, algo comenzó a brotar. Una semana después, Clara fue a la tienda y vio a un grupo de mujeres sentadas bajo el árbol grande frente a la iglesia. No rezaban, conversaban, compartían pan, historias, silencios cómodos. Algunas tejían, otras pelaban nopales. Nada formal, nada dirigido, solo presencia. ¿Puedo sentarme?, preguntó Clara, tímida. Claro que sí, respondió Lourdes, haciéndose a un lado. Y ahí comenzó algo nuevo. Sin bancas duras ni altares, sin culpas, solo mujeres que se acompañaban, y poco a poco llegaron otras. Hombres también, jóvenes, hasta niños. Ya no necesitaban un sermón, solo un espacio donde ser. Ese martes por la tarde, Clara encontró un sobre sin remitente en su puerta. Lo abrió con curiosidad, sin saber lo que le esperaba. Era una hoja escrita con pluma azul, letra firme pero temblorosa. Clara, no nos conocemos, pero vi lo que hiciste. Lo supe por una amiga que aún vive allá. Yo me fui hace 5 años, huyendo del mismo hombre que tú enfrentaste. No tenía valor. Me callé, me culpé, pero tú hablaste. Y aunque no estuve ahí para verlo, sentí que tu voz también fue la mía. Gracias, por mí, por las que no pudieron, por las que vienen. María. Clara leyó la carta 3 veces. La sostuvo contra el pecho largo rato, sin decir palabra. Luego la guardó en una caja junto con los diarios. Ya no era solo su historia, era una historia compartida. El siguiente domingo, Marisol se levantó temprano, peinó a Valiente, recogió flores de la colina y las llevó a la plaza. No para ofrendar, para decorar el círculo donde ahora se reunían. Clara trajo pan, Lourdes café. Un joven trajo una guitarra. Alguien más empezó a leer un poema. No hablaban de cielo o infierno. Hablaban de lo que dolía, lo que sanaba, lo que querían hacer diferente. Y cuando el sol empezó a caer, una niña se levantó y preguntó: ¿y si esto lo hacemos todos los domingos? No hubo aplausos, solo sonrisas. Ese día, Clara volvió a casa con el alma ligera. Ya no tenía que cargar sola con lo vivido. Porque a veces los espacios vacíos no hay que llenarlos con lo mismo. Hay que abrirlos a lo nuevo, a lo que sana. Y en ese silencio donde antes mandaba una sola voz, ahora florecían muchas. Cada una distinta, cada una verdadera. Era una mañana de esas que no anuncian cambios, pero los traen. El cielo estaba claro, sin nubes. Clara preparó café con canela. El aroma llenaba la cocina. Marisol ya estaba vestida, mochila al hombro, con la libreta bajo el brazo y los ojos brillantes de ganas. ¿Lista?, preguntó Clara. Siempre, respondió la niña. No era un día especial, no había reunión, ni misa, ni escuela. Solo una decisión tomada en voz baja la noche anterior. Caminar. Salir del pueblo por el viejo sendero de piedras que llevaba al siguiente valle. No con intención de irse, sino de descubrir qué había más allá. Salieron con paso firme. Clara con su rebozo y una bolsa de tela. Marisol con su libreta abierta. Valiente la siguió sin que se lo pidieran, con el andar sereno de quien ya entendió su papel en la historia.
El pueblo quedaba atrás, más pequeño a cada paso, pero sin resentimientos. Habían dejado ahí raíces nuevas. ¿Y si llueve?, preguntó Marisol sin detenerse. Pues nos mojamos y luego secamos, como siempre, respondió Clara con una sonrisa. Al llegar al río seco, la corriente apenas susurraba entre las piedras. Clara ayudó a Marisol a cruzar por las losas flojas. Valiente los siguió por el borde midiendo cada paso. Del otro lado, una pequeña vereda subía hacia un mirador. Clara no recordaba haber estado ahí antes. O tal vez sí, cuando era joven y aún soñaba con salir de todo. Pero esa vez no era huida, era elección. Se sentaron a descansar. Desde allí se veía el valle en toda su extensión. Campos de cultivo, tejados lejanos, y en el horizonte, un camino de tierra que se perdía en los cerros. «¿Vamos allá?», preguntó Marisol apuntando con el dedo. «Todavía no. Ahora solo estamos aprendiendo a caminar sin miedo». El viento sopló con calma, y por primera vez en mucho tiempo, Clara no sintió que el futuro era una amenaza. Era una hoja en blanco. Al mediodía se detuvieron bajo la sombra de un mezquite. Clara sacó pan con queso. Marisol dibujaba una flor. Valiente dormía a unos pasos, el cuerpo tendido, pero alerta. «¿Crees que haya más gente como nosotras allá afuera?», preguntó la niña. «Estoy segura. Mujeres que sobrevivieron, que luchan en silencio, que aún no encuentran con quién hablar, y también niñas que aún no saben que tienen voz». Marisol bajó la mirada. «A veces me dan ganas de gritar todo lo que me pasó, pero luego pienso que nadie me escucharía». Clara le tocó la mano. «A veces no hace falta gritar. Solo vivir distinto ya es un acto de resistencia». Marisol asintió. «Entonces voy a vivir fuerte, como valiente». Clara sonrió. «Entonces tú también eres valiente». Y en ese momento, las palabras dejaron de pesar. Ya no eran testimonio, eran elección. Cuando el sol comenzó a bajar, decidieron regresar. No porque se hubieran cansado, sino porque entendieron que el viaje no era una huida ni un destino. Era la forma de mirar. Bajaron por el mismo sendero, pero ya no parecía igual. El mundo, aunque intacto, se sentía más habitable, más abierto. Al llegar a la colina, las flores que habían sembrado seguían erguidas, desafiando el polvo y el viento. Clara se agachó a tocar la tierra. «Este es nuestro lugar, aquí empezó todo, y aquí vamos a seguir». Marisol la abrazó sin decir nada. Valiente se acercó, bajó la cabeza y se quedó con ellas. El sol se escondía, el pueblo encendía sus luces poco a poco. Las sombras crecían pero ya no asustaban, porque ahora sabían algo que nunca olvidarían. A veces, lo más frágil, una niña herida, una mujer cansada, una yegua flaca, puede ser la fuerza que rompe el miedo, y ese, sin duda, era el comienzo de todo. A veces, la fuerza no se encuentra en el grito más alto, ni en el golpe más fuerte, sino en el silencio que resiste, en el paso que no se rinde y en la ternura que no se extingue. Esta historia no fue solo sobre Clara, Marisol o una yegua flaca. Fue sobre todas aquellas personas que aún con miedo eligen el amor por encima del olvido, la verdad sobre la comodidad y la esperanza, incluso cuando parece que ya no queda nada por salvar, porque al final lo más frágil puede ser lo más valiente. Y ahora te pregunto a ti, ¿quién ha sido tu valiente? Cuéntanos en los comentarios, dale me gusta si esta historia te tocó el corazón y compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay una salida, incluso en lo más oscuro. Tu voz también puede ser la chispa que inspire a otros. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad de historias que conmueven, transforman y sanan, suscríbete. Porque aquí, cada historia es una forma de volver a creer. Nos vemos en la próxima.